Hay un pasaje en Filipenses capítulo 3, versículo 13, que dice que Pablo habla de que él prosigue hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero antes de decir esto, él dice lo siguiente: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está por delante, entonces prosigo a la meta, al premio supremo, el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y por qué estoy eligiendo este pasaje? Porque muchos de nosotros, y es algo muy común, queremos olvidar nuestras memorias del pasado, especialmente las memorias que nos traen dolor. Y cuando nosotros queremos olvidar, queremos poner ese pasado detrás o atrás, no verdaderamente estamos olvidando, no estamos olvidando. Lo que estamos haciendo es aplastando ese dolor, porque aunque tratamos de no pensar, de no volver a esa memoria, de no revivir esa memoria, esa emoción todavía está en nosotros. Sí, esa emoción está en nosotros. Se cuenta la historia de un campesino, ¿no? Y este campesino, un agricultor, estaba haciendo un pozo en su campo para conseguir agua. Y encontró una sustancia oscura en el suelo, porque salía de un hueco, ¿no? Trató de tapar el hueco, pero la sustancia negra seguía saliendo, ¿no? Y consiguió entonces tapar el agujero completamente, y ya no se veía ningún líquido oscuro en la superficie. Aparentemente había resuelto el problema, ¿no? Pero después de unos meses, todas sus plantas estaban muertas. ¿Sabe por qué? Porque el líquido había seguido saliendo y había inundado todo su campo por debajo de la superficie. Esta es una ilustración de lo que nos ocurre cuando intentamos no olvidar, suprimir, aplastar nuestras emociones. Y las emociones son mensajes muy poderosos que nos envía la mente y el cuerpo para que actuemos. Es decir, las emociones, por ejemplo, cuando uno tiene temor, uno va caminando por una calle oscura y escucha, está solo, solitario, no hay nadie, y de repente empieza a escuchar pasos detrás de uno, ¿no? Entonces, ¿qué emoción surge? La emoción del temor, del miedo, ¿no? Esa emoción es buena. ¿Por qué? Porque me está diciendo que tengo que hacer algo, tengo que escapar, ¿no? El dolor es bueno, por ejemplo, el dolor, si yo no tengo dolor, ¿cómo voy a saber que alguna parte de mi cuerpo está afectada? Entonces, el dolor, las emociones, son señales que la mente envía, que la mente envía y que nos está diciendo, aquí hay un problema. Traten con este problema. No lo ignoren, no lo ignoren. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Usamos este pasaje de Pablo, olvidándonos lo que está atrás y cómo estamos suprimiendo y aplastando esas memorias, pero el problema es que esa memoria se puede ignorar, pero la emoción quedó la emoción. Y el asunto de esta emoción, cuando esa emoción es tan fuerte, que cuando tenemos esa memoria surgen emociones, empezamos a temblar, nos duelen el corazón, transpiramos, nos desesperamos, tenemos miedo, tenemos temor, como que pensamos que vamos a revivir nuevamente esa experiencia. ¿Sabe lo que sucede? Que esa experiencia, esa emoción, ese dolor, empieza a crear en nosotros una creencia. En otras palabras, empieza a crear en nosotros una convicción, ¿no? Es decir,
si una persona, alguien me hizo mal y esa persona era, no sé, era de color, era un blanco o era un negro o era un chino o era un japonés, esa emoción queda. Y permítame decirle que esto es realidad. Yo soy pastor y trato con gente que tienen esas memorias, ¿no? Entonces le queda esa memoria y esa memoria, como no tratan con esa memoria, se vuelve en una creencia y después terminan creyendo que todos los blancos, que todos los negros, que todos los chinos, que todos los japoneses, que todos los indios, que todos los y empiezan o todos los de esa nacionalidad o de esa raza son malos. No, fue solamente una persona que hizo daño, nada más. Pero ¿qué sucedió? Esa emoción, como yo no la traté y no la sané, se volvió en una creencia. Y esa creencia después dirige toda mi vida. Toda mi vida. Entonces, primeramente, suprimir, aplastar, negar esas emociones es absolutamente dañino. Estaba dando el otro día el ejemplo de una persona que está boxeando en un ring y le apagan las luces. Entonces no se sabe defender porque no ve aquella persona, a la otra persona que viene a golpearlo. Bueno, de la misma manera, cuando yo no trato con mis emociones, con mis memorias, no son sanadas, no son sanadas, entonces ¿qué sucede? Empiezo a sentir dolor, no sé, algunas veces yo he hablado con gente que se despierta por la mañana y se despiertan ya llorando, deprimidas, tristes y no entienden por qué, y es por esta razón. Ahora, una creencia, entonces, que es una memoria, un dolor, que causa una emoción, esa emoción después va profundizándose en nuestra alma hasta que se transforma en una convicción. En una convicción. A mí me duele mucho escuchar a personas que hablan mal de otras nacionalidades. Y después me dicen, no, pero lo que pasa es que una persona de ese país me hizo mal y esto y el otro. Pero no se sanó, no todos los de ese país son iguales. Es una memoria que no se sanó. Y se transforma en una creencia, en una convicción. Y la convicción después dirige todos los asuntos de la vida. De la vida. Entonces, la solución. Vamos a hablar de la solución. Y la solución es lo que Pablo dice. Pablo dice, yo dejo esto atrás, pero ahora, ¿qué hago? Me extiendo hacia una meta. ¿Y cuál era la meta de él? Era el supremo llamamiento. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús para su vida. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo le tengo que cambiar el significado a esa memoria. Yo le tengo que cambiar el significado a esa experiencia. Por ejemplo, una pregunta. Una pregunta. ¿Cómo ve Dios? Ahora mire lo que le voy a preguntar. ¿Cómo ve Dios esa experiencia que usted tuvo? ¿Cómo ve Dios ese dolor que usted experimentó? ¿Cómo ve el Señor Jesús? ¿Cómo lo ve? Porque si yo llego a ver ese dolor, esa experiencia como la ve Jesús, ahí mi corazón empieza a cambiar. Porque yo voy a ver a Jesús y mis creencias, mis convicciones van a comenzar a cambiar. Porque voy a ver un Jesús de compasión, voy a ver un Jesús de amor. Entonces, como que lo primero es ver como Jesús nos ve, ¿no? Tener un encuentro con Jesús, orar a Jesús y decirle, Señor, ¿cómo ves esto? ¿Cómo me ves? Hazme ver mi corazón y mi vida a través de tus ojos. Segundo, reconocer la raíz del dolor. La raíz de ese dolor. ¿Por qué? ¿Será amargura? ¿Será autoculpa?
¿Se estará usted culpando de lo que sucedió y por eso tiene dolor? ¿Mm? Hay personas que se culpan a sí mismos. Los niños, por ejemplo, hay muchos niños que se creen que sus padres se divorciaron por culpa de ellos. Y viven toda su vida culpándose. Entonces, ¿qué es? Autoculpa, autoodio, esa amargura en contra de una persona a la cual todavía estamos juzgando y estamos esperando que nos devuelva, que nos pida perdón, que se arrepienta. ¿Mm? ¿Es temor y miedo? ¿Es terror que tenemos? ¿Será esa la raíz de nuestro dolor? ¿Será el rechazo que nos dieron, esas palabras hirientes, esas palabras devastadoras de alguien que nos dijo que éramos esto, que éramos ignorantes, que éramos débiles, que éramos estúpidos, que no podíamos, que nunca íbamos a llegar a ningún lado? ¿Será esa la raíz? Porque primero es empezar a ver nuestra situación como la ve Jesús. Pero después lo segundo es empezar a ver la raíz de ese miedo, porque con esa raíz hay que tratar con esa raíz, sí. Y después es confesar, sí. Confesar el miedo, confesar temor, confesar odio, confesar celos, confesar, ser muy honesto con Jesús. Y después ver cómo Jesús nos ve. Bueno, este es un tema muy largo, pero yo quisiera decirle a ustedes que como cristianos nosotros no podemos ignorar nuestras memorias del dolor. Si algunas personas se creen que ignorando eso están siendo más espirituales. No, están suprimiendo. Y cuando una de las cosas que debemos hacer es enfrentar nuestros dolores y enfrentar la raíz de esos dolores y traerlos a los pies de Cristo.